Muy buenas noches, estimados y estimadas amigos y amigas. Estamos dando inicio a un capítulo más, a una versión más de su programa, el programa de todos y todas, La Verdad Sea Dicha. Iniciando en este mes de abril, un programa más de conversación, de análisis, de comentarios, de temas de su interés. Hoy día tenemos temas interesantes, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Chile en diversos aspectos. Vamos a hablar del tema de la corrupción, que es un tema que hoy día nos preocupa a todos como parte de los procesos que deben ser mejorados en este país. Y para ello vamos a tener interesantes invitados. Vamos a partir, sí, por saludar a nuestra dueña de casa, a la señora Jessica Flores, que está en alguna parte del mundo. Señora Jessica, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. Hola Ulises, buenas noches a todos, a toda la gente que nos ve con el cariño de siempre, en alguna parte del mundo, no voy a decir dónde, pero hace frío aquí, sin duda, así que usted adivine. Bueno, contenta de estar nuevamente, no me lo pierdo, y qué gran tema, Ulises, qué gran tema, la corrupción. Y como dijo alguien por ahí, un presidente de la República, dijo, si no existiera la corrupción, si no se robaran el dinero, la verdad es que alcanzaría para hacer muchas cosas, sobre todo en los municipios. Y eso es una realidad que la vivimos cuando fuimos concejal, Ulises, y que, por cierto, el dinero alcanza siempre y cuando no se malgaste ni se robe. Así que gran tema para hoy. Así es, señora Jessica. ¿Y sabe qué? Nos va a acompañar alguien que también ya es parte de la casa, una persona que nos va a ir ilustrando con algunos aspectos históricos de los diferentes temas que vamos a ir abordando. Me refiero a don Sergio Sepúlveda, gran profesor de historia, que hoy día nos está acompañando. Don Sergio, bienvenido. Gracias, don Ulises. Hola, Jessica. Hola a todos en su casa. Hola, Sergio. Un gusto de tenerte ahí. Igualmente, un gusto estar acá nuevamente para conversar y aportar dentro de lo que uno puede desde la perspectiva histórica, con el detallito y la anécdota. Me parece fantástico, que así hacemos mucho más entretenida esta conversación. Señora Jessica, ¿qué le parece a usted este tema de la corrupción que hemos estado planteando? La preocupación hoy día es cómo las instituciones públicas pueden ser permeadas y cómo se pueden corromper de diferentes formas. ¿Ya? La corrupción tiene diferentes mecanismos para utilizar lo que es de todos, con privilegios para algunos, y además esto genera una vulneración, más que una vulneración, una vulnerabilidad dentro de cualquier estructura organizacional. Y es así como el crimen organizado, y esto es a través del mundo, la historia lo dice, don Sergio lo podrá corroborar, ha aprovechado precisamente estos elementos para enquistarse en los sistemas y provocar grandes problemas respecto del funcionamiento, corrompiendo a funcionarios públicos principalmente, y también corrompiendo a quienes tienen que tomar decisiones importantes para todos. Así que hoy día vemos con mucha preocupación temas como lo que se ha comentado en esta semana, que el puerto de San Antonio de Chile sea considerado por la ONU como uno de los puertos donde se transporta la mayor cantidad de droga hacia el mundo. ¿Ya? El puerto donde sale la mayor cantidad de droga, estimada Jessica, hacia Estados Unidos, hacia Europa.
donde existe el mayor flujo de transportes de mercaderías, de ropa, que es imitación ilegal de diferentes marcas, y que es un tremendo negocio que se ha ido detectando. Y se comentaba de que, por ejemplo, en este puerto, lo que efectivamente, Jessica y estimados televidentes, se revisa por los funcionarios es el 2% de todo el tránsito de la mercadería que se mueve en este puerto. Es decir, la probabilidad que sea detectado una mercadería ilegal, o droga, o cualquier otro elemento que tiene un carácter delictivo, es muy baja. Muy bajísima. Es decir, el 2%, ¿ya? El error 2 de 100. El error de muestra prácticamente. Exactamente. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con este sistema, que es parte del Estado, que no tiene los escáneres y no tiene los elementos que debe tener? Y pasa en el puerto de San Antonio, y pasa en Antofagasta, en el norte de Chile, digamos que es una zona complicada, precisamente con el tema del flujo de la droga. Entonces empiezan a haber suspicacias respecto de estas cosas. ¿Por qué no se toman las decisiones correspondientes en puertos que son tan importantes y que tienen que ver con el flujo ilegal de un montón de cosas, entre ellos la droga? Así que ahí hay un elemento, Sergio, Jessica, estimados televidentes, que hoy día se comenta. Por ejemplo, un botón de muestra. Ya Jessica hablaba del tema que pasa en el sistema de administración pública, en las municipalidades. Cómo ha ido generándose situaciones en que diferentes autoridades municipales, principalmente los alcaldes, que tienen la facultad de administrar las municipalidades, de tomar las decisiones de carácter económica, respecto de licitaciones, que es lo que principalmente se mueve dentro de lo que es el funcionamiento municipal. Cómo esto se ve que hay licitaciones que se han detectado que están derechamente, en buen chileno, arregladas, ¿ya?, en municipalidades. Nosotros vivimos una situación siendo concejales, precisamente donde estuvimos, en que la Contraloría se pronunció respecto a una licitación que no se ajustó a derecho, con una serie de detalles que implicaban ajustar las bases para que una de las empresas fuera la beneficiada. Y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la capacidad de control que tiene el Estado? Pero también tenemos una Contraloría que ha sido superada por la demanda de las situaciones de denuncia que hoy día se han ido generando. No tenemos una institución que controle y que tenga la capacidad de controlar todo lo que se requiere. Nosotros mismos vimos, y hoy día han transcurrido años y recién se está agilizando denuncias que hicimos cuando éramos concejales. Estamos hablando de 4 o 5 años atrás, ¿ya? Recién la Fiscalía, en fin, está llamando para que se vayan a hacer declaraciones respecto de diferentes temas. Entonces, eso es un sistema que propicia, cuando las instituciones no funcionan, esta famosa frase que dejar que las instituciones funcionen, pero no todas las instituciones funcionan, lamentablemente, estimados televidentes, y eso hace que esto sea preocupante. Claro, porque empiezan a correr los plazos también y las prescripciones. Así es. Y las prescripciones. Sí, sin duda se juega mucho, y qué buen punto, Sergio, se juega mucho con las prescripciones, que son 5 años. Y después de 5 años, la verdad es que, fíjate que es un tema súper delicado, porque fíjate que dentro de las encuestas, y que yo valoro las encuestas muchas veces, dentro de las preocupaciones de los chilenos está primero la seguridad, que es un tema que tocamos la semana pasada y que es un tema que se nos escapó de las manos y se le escapó de las manos a todos los gobiernos.
Y después de la seguridad está claramente esto de la corrupción. Y la corrupción se ha tomado el poder. O sea, lo del puerto de San Antonio, o sea, Chile tiene una franja, digamos, costera bastante grande, y tú te podrás imaginar lo que pasa en el puerto de San Antonio, cómo se debe replicar en otros puertos. Sin duda, una vergüenza, un solo escáner, y que lamentablemente y curiosamente lleva malo bastantes años, no se ha reparado. Ahí empieza claramente uno a preguntarse cómo se dan estas situaciones, cómo llegamos a ser el puerto donde pasa el mayor tráfico de droga y de ilícitos, digamos. Pero fíjate que yo me quiero ir a lo micro. Si vemos, imagínate, vámonos nomás a la realidad que nosotros vivimos, que fue tangible, en la municipalidad de Chiguayante. Tenemos una licitación donde hubo un palo blanco, y que esa es una querella que interpusimos y que hoy día tiene formalizado al alcalde de Chiguayante, don Antonio Rivas, a Óscar Oviedo, funcionario municipal, y a don Andrés Parra, consejero regional de la región del Biobío. Tú comprenderás que ya con eso, o sea, el palo blanco va y se autodenuncia de haber sido palo blanco en una licitación de más de 70 millones de pesos. O sea, una mugre comparado con lo que ocurre en lo macro, en los puertos, digamos, o en las grandes empresas, en los grandes municipios. Pero te fijas cómo los municipios, y que a todo esto, en una encuesta, en un trabajo realizado por la misma Contraloría a nivel nacional, habla de un porcentaje altísimo de más de 180 municipios que de alguna manera están involucrados en actos de corrupción, ¿ya? Entonces, la verdad es que eso te dice mucho. Y de a poco nos hemos ido enterando. O sea, el caso más emblemático para mi gusto es la municipalidad de Vitacura, con un alcalde que estuvo más de 24 años robando, literalmente robando. Menos mal que todos dirán, bueno, Vitacura no es una comuna pobre, digamos, vulnerable. ¿Y si lo fuera? Un alcalde que robó durante todo su periodo. Y si no hubiera sido por esta ley que reduce el periodo de reelección, la verdad es que este hombre habría jubilado ahí robando. Ya le ponen ruedas. Entonces, le pone ruedas al municipio. Entonces, fíjate que yo creo que en este tema de la corrupción hay cómplices, ¿ya? Hay cómplices, porque está el que corrompe, el que hace el ilícito, y todos los terceros cómplices, todos esos que no ven o no quieren ver, o que de alguna manera también se benefician con la corrupción. Sin ir más lejos, los concejales que deben velar, porque la ley les exige, es el deber de los concejales de fiscalizar el actuar del alcalde y de supervisar que este alcalde se aprobó, que además utilice eficientemente los recursos, pero tenemos concejales que se benefician de la mano del alcalde, dándole posibilidades de contratar amigos, familiares, y así tenemos viajes al extranjero, viajes acá, exacto, allá. en el mismo municipio, nosotros lo vimos, Ulises, en el mismo municipio de Chiguayante, concejales que tienen a la sobrina, un concejal a la sobrina contratada, y de hecho de planta, que al final del día está muy cuestionado el cargo, a la señora, a la pareja de un concejal que dice, bueno, mi pareja, tengo un hijo con ella, pero la verdad es que no estamos casados, pero es de verdad, hay que ser muy cara dura. Y al yerno, al cuñado, a la sobrina, en fin, y los viajes al extranjero, ¿para qué decir? Hay un concejal que Tupido Parejo viaja al extranjero, ahora quiere ir a China, y la verdad es que ningún aporte, no hay ningún cambio, ni nada que sirva después de ese viaje para poder cambiarle la vida a los chiguayantinos. Entonces, tenemos de verdad muy pocos concejales, pero muy pocos,
concejales que hacen la pega de fiscalizar y que no se venden al sistema o al alcalde de turno. Y es preferible de repente mirar para el lado y no meterse en nada, porque te empezáis a meter en problemas, y la verdad es que en ese contexto, yo te puedo decir, con Ulises, por haber fiscalizado, la verdad es que tuvimos bastantes problemas, querellas, yo tengo como 5 querellas que no tuvieron ningún fruto, que están muertas, pero al final del día es un desgaste. Pero fíjate que eso no me quita las ganas, ni a Ulises ni a mí, de seguir dando la lucha contra la corrupción. Y no solo en el municipio de Chiguayante. Fíjate que el caso más emblemático que vivimos nosotros, como lo mencionabas tú, Ulises, fue el caso ANFA, y que hoy día está involucrado el Ceremi de Transporte, don Héctor Silva. Don Héctor Silva, que la Contraloría lo encontró responsable, y digamos así muy someramente, así sin hacerle dañito, así muy, no lo haga nunca más, o sea, le dijo, no lo vuelva a hacer, le voy a poner una actuación de demérito y nada más. Pero fíjate tú que la Contraloría, que por cierto ya hace mucho rato que no hace la pega de fiscalizar en serio, y que por cierto tiene la facultad de que cuando hay un ilícito como el que ocurrió en el ANFA, pudo haber mandado los antecedentes al Ministerio Público, pero no lo hace. Fíjate que no lo hace, y no lo hace, yo no sé si por desidia, por amistades o por, no sé. Yo la verdad es que de repente me cuestiono en la labor real que hace la Contraloría. Y como dijo Uno el puede diputado pensar Rodrigo, que hay tráfico de influencia a veces en estas cosas. sin ¿ya? duda alguna, porque tenemos funcionarios de la Fiscalía que tienen a su esposa trabajando en el municipio, que hoy día lo subieron de grado a la señora, y que está como directora de un CEFAM. Entonces uno podría pensar muchas cosas y pensar muy mal, pero ¿para qué? Si al final del día, mira, la mentira y la delincuencia y los corruptos, siempre, mira, la vuelta puede ser muy larga, pero tarde o temprano caen. Y como lo que ocurrió con el ANFA. ¿Qué dijimos del ANFA? Que la empresa, la que se licitó hoy día, y que por cierto el proyecto está votado, porque el ANFA estaríamos cortando la cinta hoy día en abril, en este mes de abril, abriendo las puertas del ANFA como proyecto emblemático de más de 5.000 millones de pesos, pero ahí está votado, porque la empresa no tenía capacidad económica, y lo dijimos en su minuto. Pero fíjate que en la primera licitación, y Ulises, tú eres testigo porque dimos la lucha, y que después tardíamente se sumaron los otros concejales cuando vieron que ya no había cómo tapar el sol con un dedo, y la verdad es que se sumaron, o si no los íbamos a acusar de notable abandono de deberes. Y ahí estaba don Carlos Benedetti, que se sumó tardíamente porque aprobó la primera licitación, Aldo Aravena aprobó la primera licitación, Luis Río aprobó la primera licitación, y la primera licitación dijimos que era fraudulenta. Lo dijimos en consejo el 15 de abril del año 2021, y así y todo aprobaron los concejales. Pues bien, presentaciones a la Contraloría, querella, y la Contraloría nos da la razón. Fue una licitación que no se ajustó a derecho, así suavemente, por no decir que fue ilícita. No se ajustó a derecho. ¿Y por qué no se ajustó a derecho? Para que la gente pueda entender. A 5 días del cierre de esta licitación, a 5 días se cambian las ponderaciones, es decir, los puntajes. ¿Para qué? Para beneficiar a una empresa, un oferente X, que al final del día se adjudica esta licitación. La Contraloría, cuando hace el sumario administrativo después de nuestra denuncia con Ulises, dice sí, aquí hay responsabilidad del director de SECPLAN, que hoy día es Ceremi de Transporte, don Héctor Silva, y la secretaria. Pero fíjate, curiosamente, no encuentra que tenga responsabilidad el alcalde, quien firmó el decreto de cambio de ponderación. No le dice nada al alcalde, no hay responsabilidad para el alcalde, pero sí para la secretaria, que recibió una instrucción y que solo obedeció a esta instrucción para cambiar en el portal las ponderaciones. Ella sí tuvo responsabilidad administrativa, y no el alcalde,
que firmó el decreto del cambio de ponderación. Fíjate tú qué curioso. Dime que no da para pensar de que a lo mejor hay tráfico de influencia, que a lo mejor, pucha, la ley del mínimo esfuerzo, ¿para qué vamos a revolver el gallinero? En fin, varios términos que se me vienen a la cabeza para evadir una corrupción. Entonces, cuando tenemos a un ente que juega un papel, pero importantísimo, y el único que puede fiscalizar y poner en su justo derecho justicia ante la corrupción, no lo hace. Entonces, lamentablemente, ¿qué pasa con los corruptos? Que se sienten de verdad en tierra derecha, o sea, digamos, casi empoderados, que no les pasa nada y que claramente legitiman su actuar y vamos delinquiendo, porque en el fondo eso es delinquir y vamos haciendo ilícitos, porque al final del día no me pasa nada. El costo es cero. Fíjate que yo lo escuché muchas veces, y tú puedes decirlo, Ulises, cuando el alcalde decía, ¿para qué se desgasta tanto, señora concejala Flores, en hacer denuncia a la Contraloría si nunca pasa nada? Sí, efectivamente, nunca pasa nada, pero hay que dar la lucha, porque de verdad que es necesario para poner un poco de realismo, un poco de un paralelo a los corruptos. Y en ese contexto, Ulises, claramente, las instituciones, como es la Contraloría, hace mucho rato que dejó de cumplir su rol fiscalizador y de poner en su justa medida justicia. Es de verdad muy triste, pero hay que decirlo. Bueno, efectivamente eso es así. Nosotros hemos visto a nivel nacional muchas situaciones que se han ido detectando y que se han ido denunciando y que pasa mucho tiempo para que se vayan resolviendo. Bueno, tenemos hoy día un caso en Santiago con la famosa compra de esta clínica, ¿no es cierto? Que sí, la Contraloría dijo de que no correspondía los valores de adquisición de este famoso edificio, donde se pretendía generar esta clínica municipal. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando las autoridades, que son las que deben cuidar los recursos públicos? Y cuando hablamos de recursos públicos, estimados televidentes, estamos hablando de toda la plata que todos contribuimos. Si aquí los que a veces aparecen como los dadivosos, que son los políticos o las autoridades de turno, no ponen ni un peso. Es usted cuando compra el pan que paga el IVA, ¿ya? O compra cualquier elemento o compra los insumos para su familia, en fin, la alimentación, cuando está pagando el pasaje, cuando está pagando un montón de cosas, de lo que tiene que ser con el diario vivir. Solamente en esa acción está contribuyendo al Estado con un 19% del costo de lo que usted compra. Es decir, si lo que usted está comprando vale 100 pesos, 19 de esos pesos se van al Estado, y si vale 1000 pesos, 190 pesos se van al Estado, ¿verdad? Por tanto, todo el mundo, todos nosotros, con nuestro esfuerzo contribuimos a generar un pozo, un gran pozo que es distribuido en este presupuesto nacional año a año. Aquellos que tienen un negocio, que tienen una actividad económica, que emiten boletas de honorario porque son profesionales, en fin, que tiene el negocio de la esquina, el negocio del otro lado. Todo aquel que tiene un emprendimiento, que hace su declaración de renta, está contribuyendo todos los meses con el pago del IVA y luego con el pago de los impuestos correspondientes de primera o de segunda categoría a financiar esto. Las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. Eso, así funciona el sistema, ¿ya? Y con eso se establece entonces un monto de recursos que es el presupuesto nacional, y por lo tanto lo que hacen los gobiernos de turno es administrar esa plata.
Y ahí están las diferentes miradas de cómo se administran. Pero nosotros somos los que generamos esa, comilla, riqueza, ¿ya? Esos recursos. ¿No es así, don Sergio? Así es. Y hay un tema interesante, que la historia de la humanidad también desde el punto de vista positivo tiene logros, pero también desde el punto de vista negativo hay cosas que se han ido manteniendo. Por ejemplo, el mismo tema de la corrupción viene ya desde la misma antigüedad. Por ejemplo, hay documentos que hablan que los primeros casos de corrupción vienen de la época del rey Ramses. Sí, sigue en el Egipto antiguo. Egipto antiguo. Claro, Sí. y la razón de la corrupción era que un funcionario público acusó a otro que el otro se dedicaba al tema de la profanación de tumbas. O sea, las momias se hacían los robos de las joyas, qué sé yo. En la Mesopotamia antigua también había temas, pero colusión entre privados y funcionarios públicos, por ejemplo, con el tema de lo que eran las cosechas o arreglines con el tema de impuestos, lo que se decía de engrasar la rueda. Bueno, y también en Grecia tenemos otros casos de personajes muy famosos. Por ejemplo, en la Atenas clásica tenemos a Pericles, al famoso estadista que construyó el famoso Panteón, pero los enemigos de Pericles lo acusaron de que se robó plata ocultando los costos de la construcción del Panteón, con los contratos que hizo con Fidías, el antiguo arquitecto, y así hay otros casos con Demóstenes, que era el famoso orador, que lo acusaron de que se había robado unos fondos para un templo dedicado a Alejandro Magno. Pero sí, los que tuvieron un poquito más de control sobre el tema de la corrupción fueron los romanos. Porque los romanos tenían, sí, uno puede decir que les gustaba la buena vida, con el tema del dios Baco, las buenas fiestas, con las bacanales, pero tenían una doble mirada, el comportamiento de la vida privada y el comportamiento de la vida pública. Claro, y el tema de la vida privada, claro, eran licenciosos, como podemos decir, pero en la vida pública eran súper intachables. Y es más, dentro de la trayectoria política, los romanos, antes de ser cónsul, pasaban por lo que se llamaba el cursus honorum, o sea, una carrera política, que partían de cargos de cuestor, pretor, para finalmente llegar al consulado y, bueno, tema de ser designados senadores. Y había un cargo fundamental que era el censor, que no es el censor que conocemos nosotros, que censura, que se preocupa, qué sé yo, de las películas, sino era como el equivalente a un contralor. Y duraba 5 años en el cargo. ¿Y qué es lo que hacía el censor? Investigaba, por ejemplo, a los altos funcionarios romanos. Y el funcionario romano, por ejemplo, que no cuadraba la declaración de ingresos, se le obligaba o a devolver todo, o el romano, como tenía el concepto del honor, se suicidaba. Y eso lo explica, por ejemplo, Cicerón. Hay un tema interesante, también cuando ustedes hablaban anteriormente de que las sociedades, cuando están en situaciones críticas, bueno, viene el tema de la decadencia, y uno de los problemas justamente de la vieja Roma fue la corrupción. Tenemos el tema de las invasiones bárbaras, pero había funcionarios romanos que hacían trato con los bárbaros germanos. Por lo tanto, no solamente el problema fue de las invasiones, sino también desde adentro. O si vemos después ya el paso del tiempo, la reforma protestante, ¿por qué se generó? Recordemos que no fue por una cuestión de fe, sino fue por una cuestión con las indulgencias. Las indulgencias, exactamente. Claro, porque resulta que, si bien para la Iglesia Católica el robar es un pecado, ¿no es cierto? Pero bueno, bastaba con la confesión y se hacía tabla rasa, pero bueno, se encontró la fórmula. ¿Para qué voy a confesar? Bueno, pago por el perdón. Correcto. Y ahí viene la construcción del Vaticano. Oye, O sea, estamos contaminados. Claro, desde desde prácticamente ahí, la génesis desde el inicio de la creación. Claro, sí. Bueno, y Sí. recordemos también la misma Biblia, cuando al pobre Jesucristo también, que el Judas Iscariote lo vendió. Así fue, pues, Claro, pues sí. por unas monedas, Unas monedas, ¿cuántos eran los talentos? los talentos. Bueno, eso es así. Por lo tanto, todos las instituciones, los países, digamos, las sociedades, crean mecanismos para controlar, para regular.
porque de verdad el ser humano es tan imperfecto, o somos tan imperfectos, que caemos en este tipo de debilidades que tienen que ver con una cuestión que hace mucho daño, que es la ambición. La ambición desmedida, esta ambición de querer tenerlo en forma fácil todo, hace de que las personas que no tienen claro cuál es su misión dentro de lo que es un sistema que está establecido, entonces se tienten. Claro, y bueno, y antiguamente también había un tema justamente de que el control no era efectivo por temas territoriales o las distancias, y las tentaciones obviamente eran más fuertes. Por ejemplo, el emperador Carlomagno, cuando se coronó como emperador en Occidente, el año 800, creó una figura de se llamaba los Missi Dominici, o Dominici, que eran los enviados del Señor, que tenían un rol de fiscalizador y recorrían los condados, los ducados, los marquesados, a lo largo y ancho del imperio carolingio, y con la finalidad de que los emisarios reales no se hicieran los cuchos con los impuestos. Pero también hay otro tema que empieza a surgir, no solamente el punto de vista de la vida pública, sino también la mala relación entre los privados con los públicos. Porque comienza esta relación de clientelismo, que lo que nosotros vemos ahora, ya también los romanos lo vivían. Y ahí había un tema también de prestigio, volviendo al tema de la vida privada. Mientras yo más clientelismo tenía también mayor prestigio. Claro, pero era con el tema de los dineros de uno como privado, que era lo diferente a echar mano a los dineros, al erarium, como decían los romanos. Correcto. Al erarium publicum. Claro, y ahí viene el tema también que los señores feudales, por ejemplo, basaron su poderío en base al clientelismo. Yo te protejo, le decía al vasallo o al campesino, y el campesino, ¿qué es lo que hacía? Bueno, le entregaba compensaciones materiales, qué sé yo, granos, metales, etcétera. Por lo tanto, ahí también hay un tema de sujetos activos y pasivos. Pero también hay autores que relativizan el tema de la corrupción, pero en el sentido de razón de Estado. Por ejemplo, Maquiavelo, si uno lee El Príncipe, habla en cierta manera de que el príncipe también debe ser un poquito amoral para ciertas actuaciones, pero por el bienestar del resto del Estado. Bueno, y eso lo aplicaron bien los Borgias, los estados papales. Sí. Que ahí sí que hay corrupción de todo sentido, desde venta de cargos cardenalicios hasta, bueno, temas varios ligados a la carne. Bueno, siempre ha existido dentro de las tradiciones la mirada de que, bueno, esto es así, y se ha normalizado lamentablemente el hecho de que existan estos elementos de corrupción, ¿ya? Y uno lo puede ver que para las personas muchas veces, no, pero si mira, si esto siempre va a ser así, si alguien va a robar, ¿ah? Siempre alguien va a robar, es como lo esperado. Claro, sí. Es que no hay nada que hacer, digamos. Y por último es poco, si robó poco, claro, en otros lugares se roba mucho más. Claro, si robó poco, entonces ¿para qué lo vamos a ver? Etcétera, etcétera. Pero ojo, el tema de la corrupción es uno de los factores que se miden para verificar si el Estado cumple con un rol eficiente o Estado fallido también. Así es. Y justamente los Estados fallidos, por ejemplo, no, para que no me acusen de discriminación, pero vean la página Foreign Policy y ahí están los indicadores año por año los países. Por ejemplo, Somalia, que está dedicado a la piratería, ha estado casi altamente ya fallido, corrupción por las nubes. El caso de Haití. Claro. Y generalmente también asociados con regímenes dictatoriales o autoritarios. Por ejemplo, Corea del Norte, si bien un régimen dictatorial férreo, pero es altamente corrupto, por el caso de la misma China República Popular. Porque no hay
controles porque está unido el patrimonio del partido con el patrimonio del Estado. Y eso genera entonces que el Estado como concepto de bienestar público no, pierda su función. Bueno, eso es parte de lo que uno mira, y si miramos en el mundo, todos los países tienen, y estos estudios que tú dices, estos rankings, muestran en América un alto porcentaje de niveles de corrupción en los gobiernos, ¿ya? En los gobiernos latinoamericanos, Centroamérica, en fin. Este señor de El Salvador hoy día, Bukele, que es como el presidente de moda, digamos, que aparece en todos los medios. Bueno, él ha hecho algo distinto, que se ha atrevido a romper estos esquemas. Se le critica mucho por un montón de cosas, pero ha logrado ordenar un país que era un alto porcentaje de ese país migraban a Estados Unidos solo arrancando del tema que se generaba a través de la inseguridad con los famosos maras y estos grupos, ¿no es cierto?, mafiosos y de crimen organizado, que la gente no podía vivir tranquilo, ¿ya? Que le cobraban hasta por salir a la calle, digamos. Era como esta pagada de impuestos que estamos hablando, digamos, por la seguridad. Si usted paga, entonces... Eso ya es extorsión. Exactamente, llegamos a la extorsión, ¿ya? Entonces... Y eso es lo que vivimos acá en Chile, o sea, estamos viviendo exactamente lo mismo en Chile. Bueno, se habla de que existen sectores que están comprometidos con este tema de la extorsión, ¿ya? Así es. Que le cobran a los negocios. Bueno, otra vez leíamos o se veían información de prestamistas informales que le prestan plata muy barato, aparentemente el interés, pero después le van cobrando más y siguen cobrando, y si no pagan, prácticamente los tienen extorsionados ahí, amenazando a todo el mundo. Entonces, ¿cuándo se da esto? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se genera esta situación? Cuando tenemos quizá un Estado fallido en este tipo de cosas. Que es débil. Que es débil. Un Estado que es débil en aplicar las normas. Es como cualquier organización que es débil en aplicar sus reglamentos y protocolos, ¿ya? Mire, por ejemplo, ya que estamos hablando de temas un poquito más comparativos, la gente de repente, cuando uno habla de la época colonial, claro, hace la comparación que es un poco atrasado, pero nuestros antepasados fueron bastante sabios. En la época 1640-47, después que se había atenuado la guerra de Arauco con los parlamentos en Quilín, llega como gobernador un señor de apellido Acuña y Cabrera. Y ese gobernador llegó con su señora y la parentela. Y resulta que la parentela empezó a hacer negocios esclavizando mapuches, haciendo incursiones. Bueno, el tema que provocó eso fue un alto clima de inseguridad y finalmente, ¿qué es lo que hizo el Cabildo de Concepción? Lo destituyó. Abajo el mal gobierno, viva el rey. Por lo tanto, ya en la época colonial también tenemos indicios de que gente de alto rango como gobernadores fueron sancionados, y tenemos que recordar que también habían algunos controles como los juicios de residencia, por ejemplo, en que fulanito, si se vio afectado, podía reclamar contra la actuación del gobernador. Bueno, ya él finalmente fue destituido. Y ahí uno se va dando cuenta entonces que problemas de gestiones generan inseguridad y también la desconfianza. Y nuevamente ahí, ¿dónde está la sensación de protección? Y ahí volvemos al núcleo fundamental, que son las familias o los entornos cercanos. Exactamente. Yo creo que ahí está la base de todo. Cómo las familias cumplen un rol formador o deformador, ¿no? Cuando la familia es el núcleo principal que debería entregar esta crianza con valores que tienen que ver con los valores aceptados por todas las sociedades, y que todas las sociedades de alguna manera están transmitiendo
y que se deben transmitirse de generación en generación, el respeto, la responsabilidad, el amor a la patria, en fin, el cuidado de las cosas que son comunes. Esto de destruir para construir es una cosa que parece increíble, destruyamos todo para construir todo de nuevo. La realidad es que esos conceptos erráticos son los que van creando situaciones, ¿no es cierto?, de desconcierto, pero también de pobreza y de retraso, ¿verdad? Y nosotros ya hemos visto cómo hemos vivido esto en esta última etapa política de este país, que ha sido muy complejo y que hoy día nos tiene con situaciones bastante complejas como este tema de inseguridad, por ejemplo, porque en algún minuto las instituciones fueron cuestionadas, ¿ya? Todo lo que tenía que ver con el concepto de respeto de las instituciones instaladas, de la autoridad instalada, fue cuestionada. Y eso genera entonces esta sensación de que se puede hacer cualquier cosa, porque todo está permitido y lo que existe está todo mal. Claro, y es el relativismo que se enquistó en la sociedad. Así es. Señora Jessica, usted que está tan calladita observando. Sí, no, es que yo estaba reflexionando en el contexto que tú decías, Ulises, respecto a los valores que te entrega la familia. Fíjate que la familia puede hacer una labor bastante importante en ese contexto, de entregar valores y todo, pero fíjate que la política todo lo ensucia, y lamentablemente los cargos públicos como alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, convengamos que al final del día valores pocos, digamos, y preocupación por el prójimo cero. O sea, aquí está primero el bien personal, el interés propio, después el tema partidista, y por último lo que sobra para la gente que votó por aquello. Entonces, fíjate que a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Carabinero. Fíjate que el carabinero que se mete a la fila, que es carabinero, es muy distinto al que va a buscar una pega a la administración pública o privada, porque va pensando en su bien, interés propio, familiar, salir adelante, tener un buen sueldo. Pero fíjate que el carabinero, el de las Fuerzas Armadas, fíjate que privilegia el bien del prójimo por sobre incluso su propio bien, porque el carabinero sabe que con un miserable sueldo tiene que proteger la vida de otro y dar la vida si fuera necesario. Claro, que ahí ¿Te fijas? está el tema de la vocación y un tema un tema de sentimiento, que es el mismo tema de, como bien señalaba, el tema de rendir la patria por si fuese necesario, el juramento. Ese es el punto. Ese es el punto, Sergio. La vocación. Hoy día se perdió la vocación que tiene un político de privilegiar el bien de la gente por sobre el interés personal y partidista. Hoy día se perdió esa visión. Hoy día los que llegan al poder lo hacen por un interés personal y partidista, pero al último está el bien superior de las personas, y eso se ve a diario. Fíjate que en los discursos de los políticos, de los constituyentes, del diputado, y como que un discurso como que la gente quiere escuchar, pero al momento los que hubo se olvidan de lo que prometieron. Mira, lo tenemos súper cerca. Fíjate que yo recordaba el año 2021, yo no sé si tú te acuerdas, Ulises, el gas a precio justo, el alcalde de Chiguayante liderando esta gran propuesta, gas a precio justo, que incluso nosotros valoramos. Qué bien, qué bueno que por fin salga una buena idea de este señor y que vaya a beneficiar a la gente que más lo necesita. Sin embargo, ¿cuándo nace esta idea? Nace justamente en el mismo momento que nace la campaña de diputado, del que el candidato que el alcalde Rivas llevaba, el consejero regional de la misma municipalidad, en fin. Se gastó mucha plata. Tú debes de saber que viajes iban, venían, la creación de una asociación del gas a precio justo, viaje a Santiago con todo el séquito, propaganda, carteles, panfletos, qué sé yo, muchas cosas, revistas, todo
rondaba gas a precios justos. Pregúntame, y de hecho, ¿sabes qué? Lo más triste, que el gas a precio justo iba a funcionar ese mismo año a todo evento en el invierno del 2021, a todo evento 2022, y todavía la gente está esperando el gas a precio justo. Y yo me pregunto cuánto dinero se gastó en aquello. Entonces, cuando tú ves a un político, sea cualquiera, de todos los colores, de todas las religiones, que al final del día no tienen esa vocación de, como el carabinero que va y se mete a la fila, que sabe que como cabo va a ganar 300 lucas y que es menos del sueldo mínimo, con todos los descuentos de las cargas familiares, de qué sé yo, 1000 cosas, y que más encima tiene que cuidar al prójimo que lo agrede y dar la vida si fuese necesario. De verdad que esa vocación la necesitamos, y la necesitamos transversalmente en todos los cargos de elección popular, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente es un sueño, el sueño del pibe, que creer que hayan personas, políticos, que de verdad tienen esa vocación de servir. Eso ya no existe, y a mí no me vengan a vender la pomada porque ya no existe, porque generalmente en el 99,9% de los políticos que van a un cargo de elección popular lo hacen pensando en el bolsillo, pensando en el tema partidista, y si sobra, pensando por último en la gente, con suerte. Es que hay un tema también, un incentivo Sí. perverso, pienso yo, que el mismo tema de que se hayan equiparado los sueldos de los altos funcionarios públicos con los sueldos de mercado prácticamente. Y eso Oye, Sergio, te hago sí. te hago una pregunta. ¿Los regidores de antaño recibían sueldo? No, creo que no. No, los regidores de antaño no recibían sueldo hasta el año, no sé, creo que por ahí por el 60, a partir del 60 y tanto. Fíjate que yo haría la siguiente encuesta de los diputados. Y hoy día los diputados que están ejerciendo ahora, tú le dices, ¿saben qué, señores diputados? El próximo año ustedes no van a recibir sueldo. Ustedes van a tener un año de servicio a la patria, a las personas que lo eligieron. Es que ahí hay otro tema que hay que ojo con eso. Uno de los problemas que tuvo el sistema parlamentario en Chile fue el tema de que, claro, los diputados y senadores de la época eran ad honorem, pero ¿qué es lo que implicaba? Que los diputados y senadores, por ejemplo, Alessandri, que era diputado, a su vez era abogado de la salitera, por lo tanto, era una barrera de entrada. Y una de las cosas que fomentó la participación, en este caso de la emergente clase media en la vida política en el siglo XX, fue la remuneración en los cargos del Estado. Y es un tema no menor, porque si se vuelve al tema del discurso de que algunos cargos vuelvan a ser honorem, sería también un poco riesgoso, porque habría esa colusión que hubo antes de lo político y lo económico. Pero fíjate que si tú pones tú lo reglamentas, y obviamente que no haya conflicto de intereses, por cierto, tú lo reglamentas como se debe, y yo te puedo asegurar que no tendríamos diputados ni senadores si fueran ad honorem. Claro. Eso te lo firmo. No habría. Es que es una utopía, es decir, nadie va a trabajar por nada. Si esto, lo que tiene que haber es una justa recompensa al trabajo realizado, ¿ya? Y aquí lo que uno piensa, bueno, es que si alguien quiere participar en política, hay que equipare lo que gana en su vida privada, ¿ya? Y se le asigna un sueldo equivalente más algún grado de compensación de gastos, de viaje y ese tipo de cosas, pero no que se disparen estos sueldos a lo que hoy día pasa en Chile. Fíjate que en Europa no es lo mismo. En Europa los costos que significa tener un parlamento es bajísimo. Incluso la gente que participa está un poco en la línea que tú estás indicando. Estoy hablando de los países nórdicos, esos países que tienen una
una calidad y un nivel de vida distinto al nuestro, y un desarrollo también distinto en todo sentido. Para ellos es un honor ser parte del aparato estatal en cualquiera de sus formas, ¿ya? Pero sí, claro, ellos tienen poder, ¿ya? Ellos tienen poder, ellos toman decisiones en función del beneficio del desarrollo del país, pero no tienen un sueldo estratosférico, digamos, respecto de ese tema. Bueno, y ahí viene un tema, las famosas comparaciones con los indicadores de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque para algunas cosas tenemos que alcanzar en los parámetros, pero si vemos los indicadores, por el caso, por ejemplo, de los costos de un congreso, nosotros estamos bien disparaditos comparados con los mismos países nórdicos. No, estamos muy disparados. Pero sí, cuando aumentaron la cantidad de diputados, convengamos que siempre se habló y el engaño fue total, o sea, a ese nivel de la mentira. No va a significar más recursos, no va a significar un incremento en gasto público, y toda esa mentira disfrazada, porque aumentaron la cantidad de diputados y por Dios que aumentó el gasto, aumentaron los asesores y aumentó con crece, o sea, de verdad. Entonces tú te das cuenta cómo la gente al final del día los políticos pierden credibilidad con esto. Cuando se hablaba de bajar los sueldos a la mitad, cuando se hablaba de todo esto y no se bajan los sueldos y se resisten, y fíjate que es más aún, fíjate que algo, y que se hacía mención en uno de los correos que nos llegó el año pasado, respecto a que los diputados se tenían que hacer la prueba de droga, y muchos de ellos no se le hicieron, como 5 o 6, que se negaron a hacerse el test de droga cuando era obligatorio, y fíjate que no les pasó nada, no fueron cuestionados, y fíjate que muchas veces en la administración privada o pública hay personas que están obligadas a tomarse el test y no pueden rehusarse, o si no les cuesta el trabajo. Y incluso a los mismos carabineros, a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, están obligados a tener una vida, no solo parecerlo, sino que serlo, intachable. Entonces, que los diputados se den el lujo de decir, no, yo no me voy a tomar el test, y que, ojo, y que si a ti te detiene un carabinero y tú manejando y te exige tomarte el test de cualquier test, tú estás obligado a tomarte el de alcohol, de droga, en fin. Entonces, cuando dan el ejemplo los parlamentarios negándose a esto, tú dices, bueno, el embudo es bien ancho para ellos y bien angosto para la ciudadanía, ¿te fijas? Jessica, pero entonces, acuérdate que los que se negaron eran los que son moralmente superiores a nosotros, ¿eh? Claro. Bueno, sí, claro. Sí, eso es verdad, moralmente superiores, eso es verdad, pero te fijas cómo se va perdiendo la credibilidad. Lo que pasa, Jessica, es que la política se profesionalizó, ya no es un servicio público, es una profesión. El político vive de la política, para él es una inversión. Cuando un tipo está dispuesto a gastar 50 millones, 100 millones en una campaña y 1.000 millones en algunos casos, que después le van a devolver un porcentaje de ese gasto a través de los votos que obtuvo, él está haciendo cálculos matemáticos y económicos frente al riesgo que va a correr, ¿verdad? Entonces, esto lamentablemente, lo queramos o no, es así. Aquí hay gente que ha vivido del sistema político toda su vida, desde que pudieron ingresar al sistema político. Y hacen carrera político en un cargo, en otro cargo, en otro cargo, y se dan vueltas en los cargos. Y viven de eso, ¿ya? Nos argentinizamos. Claro, nos argentinizamos, porque Argentina también tiene ese gran tema. Acuérdate que en Argentina las grandes fortunas son de las familias de los políticos, ¿ya? Y aquí yo no tengo elementos como para decir lo mismo, pero sí hay una cantidad de familias dedicadas a la política, ¿ya? Donde están los padres, los hijos, los sobrinos, o sea, es una profesión la política para algunos políticos, y defienden con dientes y muelas
esa situación y esa condición de poder. Porque Sí. finalmente, lo queramos o no, lo que busca quien participa en política es tener acceso al poder e influenciar la toma de decisiones que tiene que ver con un país. ¿Ya? Y eso es un elemento que algunos lo utilizan de mala manera. Y así hemos visto la corrupción con el tema de la ley de pesca, con temas mineros, con una serie de cosas que se han ido descubriendo, y se han ido descubriendo porque las mismas personas se han cansado o ha habido peleas entre los mismos involucrados. ¿No es Claro, y cierto? los mismos incentivos, pues, por Claro. ejemplo, la delación compensada. Exactamente. O no le pagaron, como este caso que hablábamos de antes, el Palo Blanco, qué sé yo, que él tuvo un problema y no le pagaron lo que tenía que pagar y al final lo metieron en un problema y entonces él denuncia, por ejemplo. Eso ha pasado muchas veces. Muchas veces ha pasado de que uno de los integrantes de este grupo de poder que están haciendo diferentes negocios, queda desconforme con alguna de las reparticiones que se hizo de estas utilidades, entre comillas, pues, ¿ya? Y ellos mismos son los que han denunciado. Y así tenemos muchos casos que hemos visto en que han aparecido responsables políticos o empresarios que han estado involucrados en este tipo de negocios. Entonces, claro, Ulises, ¿sí? sí, sería bueno aclarar respecto al Palo Blanco de Chihuayante, de las fiestas patrias, que él presta una factura, Sí, claro. habiéndose él adjudicado la licitación, pero al final el que se la adjudica es otro oferente, presta la factura y esta factura no tuvo gastos. Cuando la contadora le dice a este señor que debe más de 20 millones de pesos por la factura de casi 70 millones, que no tuvo gasto, ahí se da cuenta que se equivocó y va y donde la persona que le prestó la factura le dice, oye, tengo que reducir gastos porque mira, estoy debiendo esto. Hoy día este señor, el que se autodenunció, debe más de 60 millones de pesos por una factura que prestó y que no tuvo gastos. ¿Te fijas? Entonces, claramente, yo creo que a este señor lo pillaron volando bajo, por eso se autodenunció, porque al final del día hizo un favor, y un favor que lo perjudicó y que nunca se vio, nunca pensó que Bueno, se iba a ver involucrado en claro, una cosa así. pero finalmente eso es lo que pasa, digamos. Yo pongo de ejemplo ese caso, que es uno dentro de tantos, y que nosotros lo conocimos porque estábamos en este caso en el cargo en Chihuayante, pero como eso han pasado muchas situaciones en que entre los mismos involucrados finalmente terminan denunciándose. Así es. ¿Ya? Así es. Y ahí todo el mundo se entera de estas situaciones. Entonces, bueno, lamentablemente hay que decir de que de esto sigue pasando a distintos niveles, nosotros no conocemos. También hay que decir que quien corrompe es el privado, que corrompe al público con los intereses que tiene, y por eso que hay que regular muchas de estas cosas. Pero señora Jessica, tengo que darle una mala noticia. ¿Cuál? Por Dios. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que terminar este entretenido programa de conversación que hemos tenido hoy día con don Sergio Sepúlveda, que ha entregado los elementos históricos y fundamentos históricos de esta temática, que es interesante, que vamos a seguir abordando y que tiene que ver cómo nosotros, cuál es nuestro espíritu, conversar estas cosas, porque estas cosas deben cambiar, estimados televidentes. No podemos seguir en un país en que normalicemos este tipo de cosas, ¿ya? Cuando hoy día tenemos que cuidar los recursos para hacer más eficiente la gestión de recursos de un Estado que requiere focalizar la inversión bien, llegar a quien realmente lo necesita, y apoyar a aquellos que son emprendedores, aquella gente que está arriesgando para que este país avance y se vaya generando, ¿no es cierto?, los recursos necesarios para las necesidades que tenemos. Así que
Ya seguiremos conversando la próxima semana con algún otro invitado que vamos a tener. Temas que a ustedes les interesa, que nos escriben, que nos piden que toquemos. Por eso hoy día se tocó un poco este tema de ANFA en Chillhuayante, porque muchos de ustedes han escrito para que veamos qué pasa con este tema. Ya vamos a invitar al abogado que vio este caso por parte nuestra para que nos dé mayores detalles desde el punto de vista jurídico de lo que está pasando con ellos. Y bueno, decirte que estaremos la próxima semana nuevamente conversando aquí. Don Sergio, despídase por favor para poder terminar nuestro programa hoy día. Bueno, fue una conversación bastante entretenida y bueno, con harto detalle, así que bueno, estamos esperando que se repita nuevamente una instancia para seguir conversando con ustedes. Señora Jessica. Bueno, yo despedirme, agradecerle a Sergio que me reemplace y que me va a tener que reemplazar el próximo viernes porque no alcanzo a llegar. Si Dios permite, y bueno, darle un abrazo a cada uno de ustedes e invitarlos a reflexionar respecto a la corrupción. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros desde los lugares en que trabajamos, en que estamos, para denunciar esta aberración y que esto no siga en aumento? Así que los invito a reflexionar. Un abrazo grande y nos vemos Dios mediante. Que estén muy bien, buenas noches. Así es, estimados amigos, estimadas amigas, nos queda pendiente conversar un poco de nuestro liceo Enrique Molina, que va a cumplir 200 años. Ya vamos a tener la próxima semana una sección especial para ir ya creando un ambiente respecto a este tema. Vamos a tener algunas cápsulas con exalumnos que van a también a emitir algún saludo respecto de este histórico acontecimiento. Y prestigioso colegio o liceo Enrique Molina, que es parte de la tradición y de la historia de nuestra ciudad y del país. Así que un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes y muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Cariños, saludos cordiales.